¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast para comentar. En esta oportunidad tenemos a Lenina García. Lenina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Lenina, pues como todo mundo sabe, fue presidenta o secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios y se convirtió en todo un personaje nacional. Un poco, Más o menos, sí sí. creo que al estar en este cargo tan emblemático de la Universidad de San Carlos, pues es muy difícil que la gente no te conozca, que tu figura sea tal vez como muy visible, pero definitivamente creo que no solo fui yo, sino todo el Todo el secretariado mundo, de la recuperación. claro. Em, ¿cómo sobrellevaste ese proceso, digamos, de fama? Porque de alguna manera es fama, ¿no? Imagino que de repente te encontraba alguien en la calle y, usted es Lenina o tú eres Lenina. ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que esto de la fama tal vez me choca un poco, digamos, porque la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, como su nombre lo dice, es un espacio de memoria, un espacio histórico que está cargado de la defensa de la lucha social, de defensa de los derechos humanos. Entonces, cuando uno ocupa estos espacios, no lo hace buscando fama, sino Claro, por que supuesto. es como llegas a un espacio que se ve y se toma como un servicio que tú prestas durante 2 años de la representación y que en mi caso quizás lo que sí generó, como te decía, que nuestro trabajo se diera a conocer y especialmente un poco mi figura y mi imagen fue que llego a una asociación que había estado cooptada o secuestrada durante 17 años. Entonces dio mucha esperanza, mucha alegría, ver rostros diferentes, ver que habíamos mujeres al frente. Entonces al final te vuelves una persona conocida, pero no porque busques eso, sino Claro. porque es el contexto histórico. Y también definitivamente creo que la parte donde sí me volví más una figura pública fue cuando tuvimos nuestra primera movilización masiva en el 20S de 2017, cuando Jimmy Morales hizo todo esto junto con el Congreso de De las sacar así, reformas al sí. Código Penal. No, eso fue Sí, fue después. cierto, eso fue después, tienes Pero, razón. ajá, entonces ahí nos tocó a nosotros salir a las calles y después de todo eso, me hacen una entrevista en CNN y ahí fue donde yo sentí que ya mi vida no era tan privada, sino que más pública. Y sucede esto que tú dices, como que la gente te reconoce más, mis redes sociales ya no eran tan personales ni privadas, sino que un montón de gente me empezó a seguir. Entonces a ratos sí fue muy choqueante para mí, porque yo no buscaba eso. O sea, como que uno no busca esos reflectores o que te vean y te observen, sino que es más, uno llega por el trabajo y por lo que quieres transformar, pero los medios de comunicación y todo lo que gira alrededor de eso lo toman de otra forma. Entonces creo que también uno tiene que aprender a vivir con eso y también como entender que en la política también hay como muchas mieles del poder, digamos, como a veces te puede gustar eso de, ay, yo soy la figura, que me tomen fotos, que me entrevisten, pero con el paso del tiempo, y es algo de lo que siempre he estado segura, pero con el paso del tiempo sí lo viví en carne propia, de que de eso no se trata la política, digamos, aunque en algún momento pueda ser tentador tener ese rol, no es eso lo que uno realmente busca en esos espacios. Pero digamos, de alguna manera pasa, lo que tú decís es el contexto, no es que uno lo busque a propósito, pero sucede. Pero digamos, y bueno, ya lo explicabas vos, pero ¿te lo imaginaste cuando? Porque pues, o sea, vos te postulaste, participaste y todo, ¿te imaginaste que iba a llegar a ese nivel de atención pública? No, si ahorita que me lo preguntas, no me lo imaginé. Y creo que es también porque una desconoce muchas cosas del contexto político. Yo, por ejemplo, venía de trabajar en organizaciones de niñez, sí había tenido experiencia como en campañas de incidencia y participación política, pero no es lo mismo estar en la universidad, que es como una micro Guatemala, Ujú. y también creo que ninguno de nuestra generación dimensionaba la,
esperanza o también como las expectativas que tenían puestas en nuestro secretariado, y a veces eso sí era demasiado, como mucho peso en las espaldas, digamos, todos los ojos viéndote, observándote, cuestionándote también, y a veces sí tal vez las decisiones que tomábamos no eran acordes a lo que la mayoría quería, entonces ser cuestionados hasta ser como señalados. Entonces sí es como una cuestión que yo al principio no dimensionaba, pero que es parte también de arriesgarte. O sea, creo que estar en política es tomar riesgos siempre y saber que van a pasar cosas que no te imaginabas, ¿verdad? Pero pues, o sea, lo sobrellevaron bien. Yo creo que lo sobrellevaron bien porque supieron resistir toda esa presión, que definitivamente es mucha. ¿Cómo cambió tu vida? Siempre en esa misma línea, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida después de dejar el secretariado? O sea, obviamente sentiste la reducción de la presión, de que ya no tenías todas las miradas encima. ¿Cómo lo viviste? Porque pues es parte de, ¿no? Uh-huh. Pues fue complejo y complicado, digamos, porque estar en la AEU es algo que marca tu vida para siempre, como estar en el movimiento estudiantil, que era algo que hablábamos contigo antes de la entrevista. Sí. Pero estar en el movimiento estudiantil te marca porque, si bien es cierto, la vida estudiantil que tenemos cuando somos estudiantes y estamos en clases tiene un tiempo determinado, o sea, no vamos a ser estudiantes para toda la vida. Toda la vida. Somos aprendices, sí, para toda la vida, pero estudiantes de la USAC específicamente, como cursando clases y todo eso. Entonces, creo que te marca por el paso o cómo te atraviesa la USAC por el cuerpo y por la vida, ¿va? De que aprendes de historia, tenés mayor conciencia de las injusticias, entonces como que ese ADN sigue siendo de defensa de las causas justas y no, digamos, estar en la AEU, y también esto de como ser recordada como la primera mujer electa en elecciones democráticas. Entonces es algo que siempre me acompaña, pero creo que en nuestro caso particular también fue como un poco como una gran responsabilidad saber que al terminar nuestro secretariado también teníamos la obligación y el mandato de garantizar que hubiera elecciones democráticas para una siguiente AEU. O sea, como decir, bueno, nosotros nos vamos, pero tenemos que garantizar que también se hagan elecciones para una nueva AEU y procurar que ese traspaso de, no sé, como ese relevo generacional de conocimientos, de capacidades, no se perdiera, porque lo que no queríamos era como, bueno, nos vamos nosotros y todo el trabajo se cae. Entonces creo que ese traspaso también fue complejo porque, digamos, cada grupo tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, entonces hacemos todo este relevo generacional, pero también muchos de nosotros ya nos sentíamos muy cansados. O sea, 2 años de estar todos los días pendientes de lo que pasara en el país. Aparte de eso, muchos de nosotros haciéndolo, y de hecho todos nosotros estando en el espacio de manera voluntaria, ad honorem, con apoyo de nuestros papás. Entonces ya esa transición era como, bueno, y nuestras clases y todo. Entonces, como cosas que pasan en este proceso político. Y creo que también la parte que a mí me afectó un poco fue toda la violencia política, digamos, toda la violencia que hubo alrededor de mi figura, de mi trabajo. Entonces, lo que sí me pasaba era que a mí me quedó mucho miedo de habitar el espacio público. Digamos, como una persona común y corriente anda en las calles y en los buses y en los espacios públicos, y tenés derecho a hacerlo. Entonces, a veces a mí me quedaba un poco este temor porque especialmente yo fui como muy señalada por tener una postura anticorrupción o antimafias dentro de la universidad.
Entonces, por ejemplo, en épocas de huelga era muy común que me insultaran en la calle o que se nos acercaran a maltratarnos, Sí. o como de repente que tú estás en tu espacio tranquilamente y lleguen personas a quererte inclusive pegar físicamente o hacer daño, de todo lo que te puedas ocurrir. Entonces, después de AEU también queda como ese duelo de, bueno, ya cerró nuestra época, ya cerró nuestro trabajo, entonces ahora lo que corresponde es empezar otro, no sé, como seguir con tus proyectos personales y colectivos, pero quiera que no, sí es cerrar como un capítulo de tu vida donde en lo personal yo hice excelentes amistades y sigo teniendo muy buenas amistades dentro del mismo grupo. Entonces era como, bueno, entregamos ya todo el trabajo, ya cerramos un ciclo, es como que si estuviera cerrando un capítulo en tu vida. Entonces eso fue un poco complicado, como también saberte más desde lo personal. Como bueno, estaba siempre todos los días compartiendo con mis compañeros, haciendo cosas juntos y luego cada quien como sigue su camino y nos seguimos hablando y seguimos haciendo cosas, pero definitivamente no es igual que antes. Entonces, como entender esas cosas. Y ya te decía también lo del espacio público, porque cuando yo regreso más a andar en la calle, a moverme sola, a veces sí tenía miedo, como y gente que se me acercaba como a quererme cuestionar y de una forma bien invasiva, como no respetando tu espacio y tu privacidad. Entonces, eso ¿Alguna me llevó... anécdota o sea, o como un ejemplo? Tengo un ejemplo cuando estaba en AEU, que por ejemplo estábamos en una movilización afuera del Congreso y de repente llegó un tipo que siempre usualmente llegaba a las manifestaciones con una bandera y nos empezaba a insultar, pero así de la nada insultarnos. Y varios de nosotros era como así tratándolo de calmar, pero era muy recurrente que él se apareciera a insultarnos a todos los que estábamos ahí. Entonces, ese tipo de cosas muy violentas, muy agresivas, definitivamente te dejan como esas secuelas. Entonces, a mí De me llevó... preocupación, de qué puede pasar. O sea, no es como que puedas salir a la tienda o porque te vivís con ese miedo. No es como que puedas ir a hacer un mandado a X o Y lugar y te vayas en bus o en Transmetro, qué sé yo. Y, o sea, porque a eso justamente me refería de ese cambio de vida. O sea, imagino que tu vida es antes de AEU y durante y después de AEU, ¿no? Sí, totalmente. Qué duro, qué complicado. Y creo que sí tenías el punto, no es precisamente la fama, porque pues no es fama, pero sí el hecho de figurar públicamente porque representas un espacio que necesariamente necesita una representación y que de alguna manera expone tu vida de una forma en la que pues simple y sencillamente no tenés nada bajo control porque estás como expuesta a los medios, con a los medios de comunicación, con todas las miradas encima, con la sensación de que cualquier persona te pueda tomar una foto que pueda salirse muy fácilmente de contexto con tal de perjudicar, por supuesto. Pero nunca pasó una situación de esas, ¿no? Sí, ahorita sí. que dijiste fotos, no sé si tú te enteraste de un caso que fue muy sonado de la poderosa vulva. Sí. Ese es un caso concreto que Wow. un 8 de marzo, cuando estábamos con varias compañeras de la AEU en la marcha del Día Internacional de la Mujer, justo sucedió eso, que había una acción legítima de otras compañeras de esta como procesión de la Santa Oh, sí. Vulva, como para también como denunciar desde la sátira y desde también como este empoderamiento de los cuerpos de las mujeres. Fue tergiversado por grupos antiderechos y nos involucraron al procurador y a otras defensoras de derechos humanos que nosotras estábamos atentando contra la iglesia y que estábamos atentando contra la libertad de culto. Entonces, por eso nos denunciaron a varias compañeras en el MP y esa denuncia ahí está. Igual nosotras hemos llevado el proceso y todo, pero es un ejemplo de que justo estos grupos siempre buscan cómo deslegitimar tu lucha con temas que generen controversia a nivel social, como todo esto de los antiderechos, de posturas fundamentalistas. Entonces,
ese es un caso concreto. Wow. Y que lo han hecho en diferentes ocasiones, no solo conmigo, sino se puede ver también en la actualidad cómo criminalizan a mujeres, a defensoras de derechos humanos. Entonces sí es como eso que también no te imaginas al principio, o sea, tú a veces no dimensionas que estar en esto te puede llevar a ciertas consecuencias, entonces también eso fue como muy fuerte de sobrellevar. Intenso. ¿Alguna vez consideraste renunciar al secretariado por el exceso de presión o algo así? Honestamente no, creo que lo que me hizo siempre mantenerme firme en la representación, primero fue comprender que es importante recuperar las instituciones. La EU ya pasó mucho tiempo desarticulada, sin ningún tipo de norte ni horizonte. Totalmente cooptada. Entonces digamos lo que se buscó o lo que se sigue buscando es que la EU se fortalezca, digamos, que crezca, que los estudiantes se empoderen y que conozcan que aunque no estén en el secretariado, desde que se inscriben a la universidad ya son parte de la EU. Claro. Entonces, recuperar las instituciones requiere también de nuestra valentía de poder ejercer la política, de ejercer las representaciones y asumir, ¿verdad? Asumir lo que tenga que llevar. Entonces, nunca me pasó por la mente y creo que también fue porque logramos consolidar un equipo de trabajo que era bastante grande, más de 30 personas en algún momento, 25 personas. Entonces no me sentía sola ni por mi equipo, ni por las demás asociaciones de estudiantes, las asociaciones de sociedad civil, grupos organizados, tanto de campesinos, mujeres, pueblos indígenas que siempre nos acompañaron. Y siempre les respaldaron de una forma increíble. O sea, al menos yo no recuerdo un respaldo de esa naturaleza para los grupos estudiantiles antes de ustedes, por supuesto. Sí, definitivamente. Y también, como te decía, el símbolo de la AEU, o sea, lo que representa la causa como una institución ya de más de 100 años. Entonces hay mucha credibilidad en esa institución. Entonces creo que teníamos que ser valientes y ahí sí que asumir el compromiso, ¿verdad? Yo también tengo muy presente una anécdota cuando nos toman posesión, que fue ya me están fallando la memoria, pero fue como un 7 o 9 de septiembre del 2017. Entonces, cuando nos toman posesión, incluso nos hacen como hacer un juramento y pues ante toda la gente que estuvo presenciando ese momento. Entonces ahí ¿Quién también les dio toma de posesión y quién les hizo esa juramentación? Fue un arquitecto que es también líder así como que ha sido líder del movimiento estudiantil ya desde hace varios años. Entonces me recuerdo que a él le dieron como esa responsabilidad de que nos hiciera jurar ante toda la gente. Eran más de 500 personas las que estaban ahí. También recuerdo con mucho cariño a doña Rosalina Tuyuk, que es exdiputada y también lideresa de Conavigua, de la Organización de Viudas de Guatemala. Entonces, una persona con mucha credibilidad, con mucha legitimidad a nivel de política y derechos humanos. Entonces, que las personas te den este tipo de recibimiento y que asuman a la EU de esa forma, es como tú haces un pacto también con la gente, con los estudiantes que confiaron en ti, que votaron por tu proyecto político. Entonces es como tenemos que resistir, pero ya digo que eso no se hubiera podido sola, ¿verdad? Sino que se necesita de un apoyo colectivo. Y creo que todos, como bien lo decías, fue un trabajo bárbaro. Y recuerdo que tenían un gran equipo, o sea, cada uno se encargaba de diferentes cosas y la verdad que fue, para mí, digamos, verlos trabajar a ustedes fue muy inspirador, muy motivador y sobre todo eso, ¿no? Muy motivador porque decía, puchica, sí se puede trabajar desde los espacios de estudiantiles siempre y cuando la gente tenga el compromiso como el que tienen estos patojos, ¿no? O sea, qué bárbaro, qué cosa tan bonita.
Y bueno, yo creo que ustedes, el trabajo que hicieron ayudó o inspiró a que otras asociaciones de estudiantes de otros centros fueran recuperadas también. Un caso es el Petén, no sé si se repitió en otro lugar. Bueno, ahorita creo que no recuerdo con exactitud, pero lo que estás mencionando es bastante cierto, especialmente en el campus central. Ahí sí recuerdo mucho que fue como un efecto dominó y bola de nieve de ver que era posible, como tú dices, ¿verdad? Sí es posible recuperar los espacios estudiantiles. Entonces, eso inspiró a muchos estudiantes a recuperar sus asociaciones, a exigir elecciones democráticas. Entonces, un ejemplo es la Asociación de Estudiantes de Psicología del Campus Central, que ellos tenían ya 10 años de no tener elecciones democráticas. Entonces, con asesoría de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos, de Asuntos Universitarios, hacen todo el proceso y recuperan su asociación y ahorita siguen, digamos, trabajando. Entonces, ese es un ejemplo muy Qué claro. interesante. También se hicieron asociaciones nuevas, como escuelas que eran muy recientes y que no habían tenido la oportunidad de elegir una asociación. Entonces, este fue el caso como la Asociación de Estudiantes de la Escuela Superior de Arte, estudiantes de la Escuela de Física y Matemática, y creo que hasta se logró la de fisioterapia, que es como un poquito rezagada, conozco. ¿verdad? Sí. De todas las disciplinas, pero que ellos se empoderaron y dijeron queremos tener nuestra asociación. Entonces, esas fueron las asociaciones nuevas que se crearon y recuperadas. También está la de Derecho, la Asociación del Derecho. Ujú. Pero lamentablemente con el paso de los años, igual, ¿verdad? Siempre se ve como una amenaza cuando los estudiantes están organizándose y están exigiendo. Entonces ahorita no es una aliada, digamos, la asociación, lamentablemente, y que es una asociación muy relevante por el peso que tienen. Además del recorrido histórico, es decir, del valor histórico de esa asociación, ¿verdad? Sí, bien triste. Yo creo que pasa lo mismo casi en todos lados. Es una cosa. Pero bueno, ese quizás sea un tema para abordarlo desde otra perspectiva, ¿ves? Pero que igual, qué interesante y qué bonito que hayan logrado como motivar tantas cosas, desencadenar sobre todo tantos procesos democráticos, legítimos, eh, que no sé, simple y sencillamente la esperanza de una AEU que ustedes representaron dio al pueblo de Guatemala como una, como dijera yo, un nuevo motivo para continuar, un motivo para continuar luchando, ¿no? O reclamando por los derechos y todo, porque ya no había, o sea, todo el mundo decía así como que, pues, que no se puede, ¿no? Pero luego aparecieron ustedes y fue una cosa impresionante la influencia que ustedes tuvieron no solo dentro de la universidad, sino en todo el contexto político del país. Gracias. Sí, pues qué bueno que se ve así, ¿verdad? Yo también creo que actualmente la situación o el contexto de la universidad ha dado un giro de 360 grados Triste. por el fraude de elecciones a rector y porque también, por ejemplo, las elecciones de AEU no se pueden o no se han podido llevar a cabo precisamente porque pues no se tienen las condiciones para... No hay estudiantes. No hay estudiantes. También sería como incoherente que los estudiantes que sostienen la toma están cuestionando al actual rector, pero para poder hacer elecciones tienes que pedir apoyo del CCU. Entonces no hay condiciones. Y también como aprovecho para mencionarlo, de que también muchos detractores de la AEU o del trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años dicen que la AEU ya no es como era antes, o que no ha valido la pena, o que ha sido un retroceso, o que no se ha logrado nada. Entonces, creo que remarcar mucho lo que tú decías, ¿verdad? Que definitivamente desde el 2016 que empezó todo este movimiento, incluso desde antes, 2015 ya Por ahí. un montón de grupos venían probando y luchando por recuperar a la AEU. Hay muchos logros y muchos aprendizajes que sirven de referencia para las nuevas generaciones
y que nos dimos cuenta que sí es posible recuperar lo que es nuestro, porque la AEU pues es de los estudiantes y lamentablemente estaba en manos de personas criminales que se dedicaban a robar, a abusar, a mentir, a engañar, digamos, A extorsionar técnicamente. con los recursos de los estudiantes. Entonces ya no estamos en ese pasado, ya no estamos en esa situación. Y creo que también se ha venido a poner a nivel discursivo la defensa de una educación pública de calidad y también como reivindicaciones que estaban como rezagadas, como defender una universidad libre de acoso sexual o posicionar temas sobre el derecho a la diversidad sexual y de identidad de género de muchos estudiantes, como una nueva apuesta de lo que debe ser también una educación transformadora que no solo ve lo académico, sino también retornar a lo social y a este compromiso de caminar junto con las organizaciones o los pueblos de Guatemala, que eso no va a ser fácil, o sea, no se va a lograr de la noche a la mañana, sino que es un proceso y que también el hecho que muchas mujeres hemos tenido ciertos liderazgos en los últimos años, eso también ha incomodado mucho a estas estructuras machistas y a toda la sociedad, Lenina, que no están de acuerdo con esto. Entonces, también desde la huelga de Dolores o de las personas que han tergiversado el sentir de la huelga, ahí creo yo que se resintió mucho nuestro liderazgo. Entonces, desde ahí se generó toda una maquinaria de desinformación, de ataques hacia la AEU, o sea, creo que también es como ese ataque directo a la AEU, pero tiene una razón clara y es que a estos grupos no les interesaba la AEU, lo que les interesa realmente es la huelga, porque ahí es donde se mueve la mayor parte de dinero. Entonces a ellos no les interesa tanto el hecho de tener una institución o la AEU en sí misma, sino que los beneficios que les da estar como bajo la sombrilla de la AEU. Sí, porque ahorita que ha habido huelga, que ha habido pandemia y que no ha habido huelga, ni se han pronunciado. O sea, están totalmente desapercibidos estos grupos como dijera, de delincuentes criminales, o sea, porque esos son, ¿verdad? Y que utilizan la capucha para esconder sus rostros y pues dejar muy, muy en mal a la universidad frente a la sociedad, porque la gente lo ve muy mal, pues, o sea, llegan a los negocios a cobrar ¿cómo le llaman a esto? La talacha. La talacha, sí. O sea, o los bonos. O los bonos huelgueros, cabales. Y hay otros negocios de otro tipo. Entonces, sí, ahorita que no ha habido pandemia, estos grupos están, pero totalmente alejados del contexto universitario. No, casi nadie se ha pronunciado, o más bien ningún grupo de estos se ha pronunciado por la actual situación de la universidad y todo eso. Mencionaste que bueno, ustedes abordaron temáticas que se habían quedado rezagadas dentro del contexto social y dentro del contexto universitario también. Por ejemplo, el tema del acoso, el tema de la diversidad sexual, el tema del empoderamiento de la mujer. Y bueno, no tanto quiero llevarlo por ese lado, pero sí de cómo la sociedad lo recibió. O sea, mucha gente se sintió muy ofendida por, yo creo que es por los valores ultraconservadores que aún perduran, ¿no? Pero que siento que las nuevas generaciones como que lo van tomando un poco más, de una manera más humana y van abordando estos temas con más frescura. Y yo siento que poco a poco se va a poder ir hablando de esto con más naturalidad. ¿Cómo lo ves vos? Sí, definitivamente generó esta inconformidad de la población guatemalteca porque históricamente se ha visto a una EU que está muy ligada a las luchas de los movimientos sociales, hasta de izquierda, por qué no decirlo así, ¿verdad? Como mucho desde la resistencia derivada de la guerra, del conflicto armado interno. Y la imagen en el imaginario de la sociedad es ver a un estudiante inclusive como muy aguerrido en las calles,
atendiendo temas que tienen que ver con lo social, lo universitario y exclusivamente en esos roles, digamos. Entonces, cuando nosotros venimos un siglo después, porque nosotros somos la primera EU democrática del siglo XXI, ese contexto histórico hay que tenerlo en cuenta, y venimos genuinamente manifestando posturas que eran consensuadas, porque no eran como caprichos de una persona, o como a veces nos decían los net centers, ¿verdad? Como una agenda de organismos internacionales, sino que son derechos humanos que incluso le afectan a los estudiantes. No es algo que surja de la nada, sino que son vivencias que nos afectan como estudiantes, como por ejemplo el acoso sexual. En la EU llegaban semanalmente, ¿qué te dijera yo? Una denuncia por acoso, 2 denuncias por acoso sexual de profesores, de desconocidos. Entonces eran problemáticas que de verdad les afectan a las y los estudiantes. Entonces nos toca a nosotros responder ante esas demandas legítimas del estudiantado. Y también cabe mencionar que la EU siempre, y eso es algo que lo hemos analizado ampliamente, que sí es un reto poder desmitificar a la EU, porque no es justo que a nosotros los jóvenes nos quieran imponer agendas, o sea, que la sociedad sí nos quiera imponer qué hacer y aparte... No hablen de este tema, no hablen del otro. Ustedes, como son AEU, tienen que hablar solo de cosas estudiantiles, o sea, no mames. Y también que nos quieran, o sea, que nos pidan solucionar la mayoría de problemas del país, porque eso era algo que de verdad la gente ve a la EU como un dios, digamos, o lo ve mucho desde la idealización. Entonces el problema con esto es que como seres humanos también cometemos errores, también somos personas que erramos. Entonces, si te endiosan o endiosamos a los políticos, al final vamos a terminar frustrados porque ellos no hagan lo que nosotros queremos. Y este es uno de los aprendizajes más importantes en mi vida. O sea, eso a mí me cambió mucho porque también a mí me hace pensar cómo yo veo a los otros políticos. Yo como persona, cómo los veo a ellos también, qué les exijo como políticos. Entonces creo que sí fue un reto posicionar estas temáticas, estas demandas, pero ahí sí que valió el esfuerzo hacerlo, porque tú ves que ahora muchos movimientos y el mismo estudiantado lo sigue sosteniendo, o sea, ya pasó de nuestro secretariado, o sea, se volvió como una causa que han ido abrazando las diferentes generaciones de juventudes, al punto que tú oyes o sabes de cuáles son como las exigencias que se están posicionando. Y por ejemplo, en los diferentes grupos organizativos, en la mayoría se sigue exigiendo paridad, o sea, que las mujeres tengamos pues las mismas cuotas de participación o que también tengamos espacios de toma de decisión y que no nos dejen solo como adorno, ¿va? Y también el tema de hablar de la importancia de defender la diversidad sexual, las diferentes formas de pensar, de amar, de percibir el mundo, también siguen estando ahí. Entonces quiere decir que trasciende de nuestro, solo de nosotros, ¿verdad? Es algo que ya el movimiento estudiantil como generaciones sigue demandándole a la universidad y a la sociedad. Y a la sociedad. Y es que son cosas que siempre han estado ahí. El asunto es que nadie se había atrevido a hablarlo o a mostrarlo, a visibilizarlo en la forma en la que ustedes lo hicieron, que fue una cosa abrumadora, porque el hecho de haber sido figuras públicas a nivel de país hizo de que estos mensajes y este trabajo que ustedes hacían trascendiera a nivel de país, y entonces puso a todo el país a hablar de esos temas, ¿no? Y nos llegó al Petén también, se atendieron casos de acoso. Bueno, allá no se toca mucho el tema de la diversidad sexual, pero pues, o sea, son cosas que se han ido visibilizando cada vez más, no precisamente porque hayan habido problemas en esos espacios o en esos aspectos, pero por lo menos en el tema del acoso, sí, muchos docentes empezaron a tener miedo. O sea, porque las jóvenes dejaron de callarse, ¿va? Dejaron de soportar, pues,
actitudes de acoso en su contra, ¿no? Se desataron varios no rumores, varios problemas. ¿Cómo se dice? Se destaparon varios problemas, ¿no? Y, y pues se les tuvo que dar solución. Lastimosamente, casi ninguno llegó al Ministerio Público porque pues ellas dijeron, no, lo que queremos es que solamente lo alejen de nosotros y ya va, ¿no? Entonces ya no se le dio continuidad por parte de ellas mismas, pero igual, o sea, son cosas que se hicieron visibles y que siempre habían estado ahí, pero que nunca se atendieron. Recuerdo que nosotros nos vimos en la necesidad de iniciar acciones en contra de un docente que tenía la costumbre de acosar de una forma muy abusiva a las compañeras, ¿no? Entonces, pues iniciamos acciones y recuerdo que una chica que trabajaba en ese entonces en un juzgado, que ya era abogada en ese entonces, o estaba en el proceso, pero ya no era estudiante, me dice, pero ¿para qué lo intentan? O sea, no van a poder si nosotros lo intentamos y lo han intentado muchos grupos antes y no pudieron. Entonces, lo que va a pasar es que los va a hacer perder a todos, ¿va? Entonces yo le dije, no, nosotros sí vamos a poder. Y lo logramos, o sea, logramos separarlo del curso. Porque para variar ni siquiera nos enseñaba nada, pues, o sea, esa era la otra parte, ¿no? Y todavía agregándole que acosaba tanto a las compañeras, entonces, pero fue producto de todo esto también, del trabajo que ustedes impulsaron, ¿no? A eso es a lo que quiero llegar, que motivaron, inspiraron a que mucha gente empezara a hablar de estos temas y que si bien es cierto, generó mucha controversia, mucha polémica, pues es mejor de esa forma a que no se hable el tema. Exacto, sí, y creo que también adentro, bueno, al interno de AEU siempre hablábamos que es importante defender derechos humanos y hacer lo correcto, o sea, como no, dejar de tener miedo que quizás nos iban a atacar o nos iban a señalar por hacer esto, o sea, que vuelva a este tema de asumir riesgos y tomar los espacios y defender lo que es justo, porque es genuino, ¿verdad? Claro, claro. Aún sigue habiendo mucha gente que se resiste a estos temas, que los toman como, ¿cómo es que dicen esto? La imposición ideológica. No mames, ¿cuál imposición? Siempre ha habido diversidad sexual en todas las familias, en todos los círculos sociales, familiares, de iglesia, en todos lados. La diferencia es que nunca, siempre se les ha invisibilizado, se les ha vedado sus derechos, se les ha obligado a actuar de forma heterosexual, ¿no? Y entonces ahora que pasan en las películas, entonces, no, es que es inclusión forzada. ¿Cuál inclusión forzada, cabrón? Siempre ha estado ahí, siempre. La diferencia es de que ahora la televisión ya se anima a ponerlo en la televisión, porque antes ellos también lo invisibilizaban, ¿no? Y la gente que más se resiste generalmente es pues las generaciones, ¿qué son los baby boomers? Y los siguientes, creo que ¿cuáles son los? No recuerdo ahorita las generaciones, pero sí, definitivamente hay como una inconformidad más de las personas adultas. Sí. Pues. Sí. Sí, porque ya los patojos lo ven así como que ya es normal. O sea, antes, si eras heterosexual, no podías tener un amigo homosexual. Ahora a los patojos les vale madre y está re bien, o sea, está buenísimo que empiece a haber esa aceptación que siempre debió haber habido y que no tiene nada de malo, ¿no? Entonces esos son temas que lo que te decía, al menos en nuestro contexto social, ustedes tal vez no fueron los primeros, pero sí de los que más lo impulsaron, pero que las nuevas generaciones lo van a ir recibiendo cada vez con más naturalidad y eso está buenísimo. Sí, definitivamente. Sí. Lenina, y bueno, creo que empezamos a hablar de una cosa y nos extendimos en el tema, pero igual estuvo buenísimo. Quisiera saber, por ejemplo, de tu formación, cómo empezaste, o qué estudiaste, como para decidir de repente iniciarte en el movimiento estudiantil. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo a vos o que te motivó a formar parte de un movimiento estudiantil? Ok, bueno, es una larga historia, ¿verdad? Okay, voy a tratar de resumirla. Tenemos tiempo. Sí, pero en realidad nunca fue mi meta ni mi objetivo llegar a la AEU, ¿verdad? Eso totalmente inesperado. O sea, fue algo que se presentó, digamos, en el transcurso del tiempo, pero no fue nunca mi objetivo. Y creo que así me siento muchas veces en la política, ¿verdad? O sea, creo que me gusta más pensarme
como una persona que si la colectividad necesita de mi apoyo y de mi liderazgo, yo puedo dar un paso al frente, digamos, no tanto porque yo quiera el poder. Creo que también he ido aprendiendo esto de cómo desde lo individualista no logramos hacer nada, o sea, como desde las aspiraciones muy personales de quiero este cargo, sueño con ser, o sea, creo que me gusta más construir desde lo cotidiano con la gente, y si se da la oportunidad, pues animarse, ¿verdad? Porque también creo que es importante tomar los espacios. Pero en mi caso particular, pues yo vengo de una familia que desde pequeña siempre me inculcó la importancia de pensar en los demás, de no pensar solo en mi metro cuadrado, y quizás se deba también porque yo viví desde pequeña en unos apartamentos familiares que eran para personas de escasos recursos de una orden católica. Entonces viví rodeada de familias igual que la mía, como con dificultades económicas, y eso me hizo tener un poco más de conciencia que la realidad guatemalteca no es como nos la pintan, ¿verdad? De que hay muchas dificultades para sobrevivir, para subsistir. Mi mamá también se había dedicado siempre a ser, pues, madre de familia, a la maternidad, y pues definitivamente eso fue excelente porque también me hizo tenerla cerca, que ella me acompañara en mis estudios, pero también dejó de estudiar en la universidad por cuidarnos a nosotros. Entonces, cuando ella regresa a la universidad, no hubiera sido posible sin el apoyo de esta organización en la cual yo viví casi por 10 años. Wow. Entonces, desde pequeña crecer con eso, viendo las precariedades y también recibiendo el apoyo de estas organizaciones de caridad, que así se llaman, me fue como despertando, ¿verdad? Esa importancia de estar siempre pendiente de los demás. Y mi papá también influyó mucho en eso, con el cariño y el amor por la lectura. Entonces te vas haciendo un criterio, un pensamiento propio de las cosas. Luego sigo creciendo, digamos, y en el colegio, en los institutos donde estuve, tuve la dicha de tener profesores muy buenos, profesores que siempre me motivaban digamos, a dar lo mejor de mí, a sacar mi potencial. Profesores que también te hablaban mucho de la historia del país, o sea, que no ocultaban esa parte de la guerra, de lo duro que es vivir en este país con desigualdades. Entonces, mis maestros, yo diría que están como en el eslabón número 1 de quienes me inspiraron o quienes me acompañaron a hacer algo, ¿verdad? No quedarme indiferente. Especialmente maestras, mujeres, ¿verdad? Eso resaltó mucho. Yeah. Y tal vez mis primeras experiencias políticas fue en el Instituto de Básicos, donde fui presidenta de la asociación de ahí por un año, y eso me permitió empezar a perder el miedo a, por ejemplo, hablar en público, a organizarme, a tener contacto con las demás personas. Yo estudié magisterio, soy maestra de educación primaria, y también en el colegio donde estudié también me inculcaron mucho esta cuestión de hacer algo, de organizarme, y también como esos cargos muy constantes, ¿verdad? Que uno tiene de presidenta de aula, que presidente de seminario. Entonces todo eso va sumando o va abonando como a mi experiencia, pero yo creo que lo que más me marcó es cuando llego a tener 19 años y por confianza y por contactos con otras personas empiezo a trabajar en una organización que se llama PENAT, que es el programa educativo del niño, niña y adolescente trabajador, y ahí trabajo 6 años con esta organización, y paralelamente ya estaba estudiando en la Universidad de San Carlos. Entonces trabajaba y estudiaba, y en PENAT aprendí muchísimo sobre la realidad del país, porque es una asociación que se dedica a brindar estudios a niñez trabajadora, o sea, niños y niñas que por la situación de pobreza trabajan en la ciudad o en algunos municipios de la ciudad, y todo el trabajo se hace en mercados de la ciudad. Entonces, cuando yo empiezo a ver esa realidad y ese contexto, y yo que era pues súper joven, 19 años, 20 años,
Eso me rompe totalmente como mi esquema de lo que yo había aprendido de educación, porque en el colegio te enseñan una cosa, pero la realidad es otra. La realidad te confronta y te das cuenta que es mucho más compleja y mucho más dura de lo que uno pensó, ¿no? Exacto, entonces me choca mucho como enfrentarme a esa realidad, pero también creo que en ese contexto de los mercados, de trabajar con personas en situaciones de vulnerabilidad, me hizo cuestionarme muchas cosas y también me hizo entender el por qué es tan importante ocupar los espacios de toma de decisiones y defender los espacios educativos, porque nosotros generábamos procesos de aprendizaje para niños desde 8 años hasta 18, porque era un modelo de educación extraescolar. Y luego darte cuenta de cómo la universidad también, como una institución que está dedicada a promover la educación, no cumple con ese rol de proponer soluciones a las problemáticas que vive la gente. Entonces, ahí fui hilando cosas y también cabe resaltar que cuando yo me inscribo a la universidad lo hago en plan sabatino. Entonces no soy una estudiante como regular de lunes a viernes, sino que únicamente iba los sábados a la universidad porque también yo quería trabajar, o sea, y necesitaba trabajar por cuestiones económicas. Claro, como todos. Entonces, yo intento al principio también ser parte de algo en mi unidad académica en la FPEM, que es la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, pero lamentablemente me topo con que precisamente estos grupos ilegítimos estaban en el poder. Y las alertas de varios compañeros ya egresados que me decían, mejor tener cuidado porque son personas muy dañinas, muy peligrosas y tú solita ahí no vas a lograr mucho, ¿verdad? Entonces me desencanté. ¿Cuántos se equivocaron? Me desencanté, te soy sincera, porque de verdad yo miraba que era muy complicado y también la FPEM es una escuela que tiene en su mayoría a estudiantes trabajadores. Entonces, de verdad uno llega a estudiar, o sea, y a veces no te da el tiempo para organizarte. Entonces, desistí, fue como, bueno, no hay dónde organizarse, mejor sigo estudiando. Y sí participaba en actividades, y sí habíamos algunos estudiantes por ahí, o varios estudiantes que queríamos hacer algo, pero sin el capital humano ni las fuerzas políticas para poder lograr algo más allá, ¿verdad? Después viene 2015, que es como este año donde empiezan a salir en masa todos los casos de corrupción y donde surgen las movilizaciones legendarias de la universidad, no solo en Guatemala ciudad, sino en todo el país. Y la universidad también institucionalmente se suma a las calles con miles de personas, profesores, lo cual genera también como un aflorecimiento de la esperanza, ¿verdad? Porque se tenía como mucho tiempo de no ver a tantos estudiantes en las calles o de ver a una universidad crítica, ¿verdad? O sea, siempre se veía así como, bueno, ¿y quién sale al frente y todo, ¿verdad? Entonces es en 2015 donde yo me quedo impresionada de ver a este estudiantado salir a las calles de Usaquén Pueblo y toda esta, digamos, toda esta iniciativa de la gente por querer hacer algo. Entonces yo también por mi propia cuenta me empiezo a acercar más al movimiento estudiantil y me devuelven las ganas como de hacer algo porque ya no me sentía sola. Esto que te contaba, cuando yo entré a la universidad me sentía sola. Claro, sentías que estabas luchando sola contra un monstruo, ¿no? Porque literalmente es un monstruo enquistado, como un cáncer enquistado en la estructura universitaria, ¿no? Exacto, entonces el estar observando y atestiguando todo lo que estaba pasando, ver a los estudiantes en las calles y porque también la oficina donde yo trabajaba estaba en zona 1, entonces yo podía muy bien irme al Palacio cerca del Parque Central como a ver en qué me sumaba y todo, hace que empiece a conocer a gente que tiene los mismos ideales que yo o gente que busca que más personas se sumen y ahí es donde conozco a Luis Ventura,
donde conozco a Lucía Ischú, conozco a Libertad Garrido y a un montón de gente que son mis amigos y siguen siendo mis amistades, y que empezamos a hablar y a encontrarnos porque estábamos dispersos. Entonces, para nosotros 2015 sí representó un momento y ese quiebre de poder decir, no estamos tan solos, o tal vez no somos tan pocos como creemos, somos muchos los que estamos indignados y queriendo hacer algo por el país y por la universidad, ¿verdad? Entonces es en 2015 que yo empiezo a participar más activamente en el movimiento estudiantil, pero es más en 2016, después de que pasa toda la ola de movilizaciones y que también vivimos el trago amargo de que quedó Jimmy Morales en la presidencia, porque ese sí fue un trago amarguísimo de que todos decíamos, pero ¿de qué sirvió tanta indignación y que salimos a las calles para que quedara esta persona que al final se pintaba como ni corrupto ni ladrón, pero y terminó peor que todos los anteriores? Peor y haciendo malísimo al país? Entonces recuerdo que con varios estudiantes decíamos, ok, quedó Jimmy Morales en el ejecutivo y todo está mal, pero todavía podemos hacer algo por la universidad, o sea, volver a la casa, ¿verdad? También a nuestra casa de estudios. Y así es como empezamos a trabajar en conjunto. Esto no fue trabajo solo de una persona, sino de cientos de estudiantes que nos propusimos recuperar la EU. Entonces así es como surge pues todo un movimiento, ¿verdad? Como te digo, colectividad de personas. Yo solo cuento la historia y pueden haber muchas versiones, pero lo que sí es cierto es que nos organizamos muchos estudiantes desde las asociaciones, recuperando espacios, generando discursos, sumando más personas para que recuperáramos la EU, que nos llevó casi, bueno, hay muchos esfuerzos, pero el proceso político desde que se hace el desconocimiento de la transitoria el 20 de septiembre del 2016 hasta el otro año, o sea, llevó casi un año en ese proceso de elecciones, de desconocimiento, de todo lo que conllevó, ¿verdad? Entonces mi papel ahí fue más metodológico, más de apoyar en lo que se necesitara. Por eso te digo, nunca me propuse yo lanzarme no era mi objetivo. Yo estaba trabajando en PENAT y ahí era como mi trabajo directo con niñez y adolescencia. Pero las circunstancias se dieron a que luego pues dijéramos, nos tenemos que animar a lanzar una planilla, empezar a ver con qué personas se contaba, quiénes querían tirarse. Y también como viendo un poquito la experiencia, porque eso sí lo hablábamos, como bueno, quienes se van a postular para el comité ejecutivo tienen que ser personas como muy responsables, que tengan el compromiso, el tiempo y que quieran entrarle porque esto va a ser fuerte, ¿verdad? Entonces las chicas de Frente, que así se llamaba nuestro partido político, me propusieron para la Secretaría General y en una asamblea me ratifican. Entonces sí fue como un proceso muy democrático. Y todos los cargos fueron así, los 15 cargos, porque inicialmente la planilla era de 15, pero luego cuando ya ganamos ampliamos el grupo, ¿verdad? Entonces fue muy democrático y un gran reto y un gran desafío en todo nivel, porque ya te digo, ¿verdad? Lo de que hay muchas expectativas, éramos la primera EU después de tanto tiempo, entonces como que había muchas demandas en nuestros hombros, pero honestamente siento que se hizo un buen trabajo y que claro que se cometieron errores y que los pagamos muy fuerte a nivel mediático, a nivel político, muy, muy fuertes. Pero es parte de lo que se vive en la política. O sea, no somos perfectos, era lo que te decía, y que creo que también en algún momento escuchar a tus grupos de oposición es muy valioso, porque también ellos tienen esa crítica válida de tal vez las cosas que no estás haciendo bien. Uh-huh. Entonces, esa fue un poco la historia de un poco de mi liderazgo desde que era pequeña. Yo creo que no hicieron un buen trabajo, sino que hicieron un trabajo excelente. O sea, yo lo veo de esa forma. El criterio lo comparto con mucha gente que he platicado. Claramente hay gente que siempre dice, sí, pero debieron dedicarse más a esto.
Sí, pues que tú lo decís, no son perfectos, nadie es perfecto. No podemos pretender endiosar a los políticos o a los representantes a que resuelvan todos los problemas porque no lo van a hacer. Pero desde mi perspectiva, ustedes hicieron, y te lo he dicho creo que un par de veces antes, y se lo he dicho a mucha gente, para mí ustedes hicieron un trabajo excelente y no me voy a cansar de decirlo porque siento que hay que reconocerlo. O sea, yo siento la responsabilidad de reconocerles a ustedes, a todos los que participaron en ese secretariado, de reconocerles el excelente trabajo que hicieron porque lograron darle visibilidad a un movimiento que estaba enterrado, que estaba muerto. Ustedes lo despertaron, le dieron esperanza al pueblo de Guatemala, le dieron compañía y acompañamiento también al pueblo de Guatemala, y visibilizaron otros aspectos que pues que simple y sencillamente se habían marginado durante tantos años, pero que eran parte de la sociedad, y es algo que ya platicamos. Entonces, para mí, el trabajo que ustedes hicieron no fue bueno, sino excelente. O sea, eso te lo digo de Gracias. manera que sepas que hay mucha gente que pensamos lo mismo y pues, o sea, yo te puedo decir de que le doy, desde mi dogma, le doy gracias a Dios el hecho de que ustedes hayan alcanzado esa oportunidad y nos hayan devuelto a todos otro grupo de estudiantes, especialmente desde el interior, nos hayan devuelto la esperanza de que sí es posible lograr algo desde los movimientos y los espacios estudiantiles, ¿no? Así que muchas Gracias. felicidades. Gracias. Em, Lenina, y bueno, ahora ya después de AEU, ¿qué sigue? ¿Tenés alguna, qué dijera yo, no sé, alguna expectativa? ¿O seguís acompañando? ¿Qué pasa ahora? Bueno, después de la EU viene una serie de procesos, ¿verdad? Que ya te explicaba, que encontrar nuevos caminos, también entender dónde tu trabajo puede ser fértil para poder seguir sembrando pues esperanzas y todo. Definitivamente, desde que me gradué como maestra de primaria, siempre he sabido que me encanta la educación popular, me encanta trabajar con personas y desarrollar procesos de aprendizaje, procesos de colectividad y construcción colectiva. Entonces, después de AEU me tocó trabajar, volver a trabajar, porque estando en la AEU no pude hacerlo. Mi mamá y mi papá me apoyaron muchísimo, pero yo tenía que buscar un trabajo, ¿verdad? Entonces, eso fue una parte Claro. complicada. He trabajado como consultora en temas de educación, en temas de facilitación de procesos. Es el campo donde me siento más cómoda y más contenta de poder aportar también, y trabajo mucho con organizaciones de sociedad civil, con grupos de mujeres, con grupos de personas organizadas. Entonces, usualmente me gusta mucho trabajar acompañando a estas organizaciones a aprender sobre diferentes temas, o también a hacer formación política, ¿verdad? Que es algo que también me gusta mucho desde la pedagogía. Entonces, después de AEU, mis prioridades han sido un poco retomar esta parte laboral, también terminar mi carrera, que eso ha sido un desafío muy grande, porque creo que también esa parte de investigar y de poder dedicarte de lleno a tu trabajo de investigación es muy retadora. Entonces ahorita me encuentro terminando mi tesis, que también tiene que ver con movimiento estudiantil y con literatura. Entonces va a ser ahí una mezcla interesante que espero compartir pronto. Ojalá, no, yo quiero ser de los primeros en leerla, ¿viste? Ok, de acuerdo. Entonces está en proceso mi tesis, y también, digamos, con el movimiento estudiantil ahorita mi relación es más como de diálogo y acompañamiento, porque ya no es mi objetivo como ostentar algún cargo estudiantil, porque ya terminé mis estudios, estoy en proceso de graduación. Y un poco con esto de lo que te decía, que la vida estudiantil tiene una temporalidad. Y creo que cuando ya pasó tu oportunidad, ya hiciste lo que te correspondía hacer, y ya pasas a apoyar más desde otro lugar, que es en el que yo me siento ahorita.
y es poder trasladar toda la información, todos los conocimientos, herramientas, consejos, lo que sea, a las nuevas generaciones en la medida que ellos y ellas lo quieran y lo deseen, porque también creo que imponer cosas o uno quererse entrometer en los movimientos no es sano tampoco, ¿verdad? Entonces, creo que también en ese marco, ahorita las actuales dirigencias, que ya te contaba que pues no se ha podido elegir una AEU, pero sí hay un consejo consultivo, entonces están haciendo un gran trabajo, diría incluso más desafiante que el nuestro, porque nosotros estuvimos en una AEU que tenía un gran respaldo social y mucho apoyo de organizaciones. En cambio, esta AEU son menos personas, no tienen todo el apoyo de la sociedad porque ahorita estamos en pandemia. Esa es otra cosa, que están ante una pandemia que también fue la situación que le tocó vivir al secretariado de Laura Aguiar, con muchas dificultades, pero que han estado ahí sacando la tarea y dando un ejemplo importante. Entonces es eso, ¿no? Como seguir apoyando, seguir estando disponible en lo que se necesite. Y pues claro que los relevos son importantes. Yo sí creo que nosotros no somos indispensables en los lugares y tampoco somos eternos. Entonces también sabernos mover y ceder espacios es importante, y que las nuevas generaciones asuman ese liderazgo. Es parte de mi filosofía personal, ¿verdad? Y también como parte de todo lo que está pasando en la universidad, cuando uno pasa por la AEU, entiendes con más claridad de la importancia de defender los derechos humanos, que incluso es algo que menciona Oliverio Castañeda de León en sus discursos. Entonces también tú te vuelves, o también asumes ese reto de ser defensor de derechos humanos en todo sentido, o sea, como poder tener esa vocación de pronunciarte, de denunciar las injusticias. Entonces también ahorita es cómo seguir denunciando en nuestros medios lo que está pasando en la universidad, no quedarnos callados, exigir elecciones democráticas, y no solo eso, sino exigir realmente la refundación de la universidad, así como se habla de la refundación del Estado, ¿verdad? Es como también aspiramos y soñamos a la refundación de la USAC, porque eso es algo que no mencioné en la entrevista, pero también dentro de toda nuestra labor política en la universidad siempre estuvo la defensa del voto universal y la descentralización de la universidad, y también replantearse el CCU, ¿verdad? Porque no puede ser de que la universidad sea dirigida por representantes solo de facultades y aparte solo del campus central. Habiendo ya centros universitarios en todo el país y escuelas no facultativas, yo soy estudiante de una escuela no facultativa, entonces necesitamos un cambio drástico en la universidad, y creo y reconozco en estos momentos la labor que los estudiantes están haciendo en las diferentes tomas, poniendo el cuerpo, su tiempo, su todo, ¿verdad? Todo. Que han renunciado a todo por estar en las tomas, y que le han dado hasta la fecha esperanza a la población guatemalteca, como tú decías, ¿verdad? Como que ahí están los estudiantes resistiendo y se están oponiendo a un fraude que puede pasar también en las elecciones generales del 2023. Con una gran probabilidad. Sí. Entonces, si no nos defendemos ahora, si no defendemos la USAC, que es de la población, nos van a seguir arrebatando espacios hasta tener todo perdido. No es que ahorita estemos en la gloria, pues, pero se han ido perdiendo espacios y hemos ido perdiendo aliados también que han estado en las instituciones públicas. Entonces, cuando uno pasa por la universidad, lo hablamos contigo, ya es difícil desvincularte, aunque tal vez ya no seas representante estudiantil, pero como egresado, como exdirigente o de la figura que tú quieras llamarle, sigues defendiendo a la universidad pública porque te marcó la vida y porque es nuestro compromiso con las actuales y futuras generaciones. Y porque sobre todo te queda la conciencia, ¿no? Al menos en mi caso,
y me imagino que compartimos el mismo caso, y al igual que con mucha otra gente, de que si no hubiese sido por la universidad pública y gratuita, no hubiéramos podido estudiar. Exacto. O sea, no tuviera la profesión que tengo si no hubiese sido por la universidad, no pudiera, o sea, veo en retrospectiva y no hubiera podido, ¿no? Y es el caso para muchos de nosotros. Y entonces nos queda esa conciencia de querer continuar aportando de nuestros espacios, asesorando a nuestros compañeros, a gente que nos pide, mira, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, seguir, no entrometerse, porque yo también, tú lo decías, yo también soy muy partidario de oxigenar los espacios, ¿no? De no perpetrarse en el poder. O sea, en Petén tenemos representantes estudiantiles desde, o sea, no quieren salir del cargo, pues. Y entonces es una cuestión bien complejísima porque la administración tampoco promueve la oxigenación de esos espacios, ¿no? Yo no soy partidario de las reelecciones. De repente, en algunos espacios es válido de repente repetir un segundo periodo, pero no podés perpetuarte en el poder. O sea, en mi pueblo tenemos un alcalde ya por 4 periodos ahorita, entonces eso no puede ser posible. Tenés que darle paso a nuevas ideas. Vos no tenés la verdad absoluta, ¿eh? Entonces es necesario que estos espacios se vayan oxigenando. Y bueno, volviendo al punto de partida, es eso de que como ex integrantes o ex dirigentes o miembros de un movimiento estudiantil que nos marcó la vida, nos queda la conciencia de continuar haciendo algo, no solo por la universidad, sino también por el país, ¿no? Sí, totalmente. Y es parte de esa defensa de la educación pública, y como tú mencionas, nosotros no hubiéramos podido estudiar si no es por la USAC. Entonces hay un compromiso de los exdirigentes, de los estudiantes actuales, de profesores, de trabajadores, que defendamos la universidad. Y también defender de cara a esto que te mencionaba, a los cambios que también queremos de la universidad, porque tampoco la romantizamos, porque a veces también se puede caer como, ay, es que la tricentenaria, y empezar como con estos discursos que al final son válidos, pero también cuestionar que la universidad necesita cambios y que Sí. hay que recuperar como esa esencia de lo que son las universidades públicas y para lo cual fueron creadas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es que iba a mencionar algo ahí. Lo que decías con relación a la necesidad del cambio de la universidad, se viene trabajando o se viene intentando iniciar el proceso de reforma, pero hasta el momento no se ha concretado. ¿Crees que vaya a ser posible eso en un futuro próximo? Bueno, el tema de reforma universitaria también lo hemos debatido ampliamente con muchos colegas y compañeros de la universidad, y sentimos que el gran error ha sido que se ha burocratizado el proceso de reforma universitaria con mesas de diálogo, con mesas de discusión, y que se avanza aquí, que se avanza allá, pero al final no, es como esta frase, ¿no? Que dice que no se puede cambiar que no se pueden hacer cambios como con las reglas del amo. Entonces al final sentimos que la reforma universitaria se va a dar desde digamos desde abajo, como desde las bases, desde la gente, como desde algo muy revolucionario, ¿verdad? Porque necesitamos cuestionar el poder y necesitamos trastocar, como hacer temblar todo el sistema de la universidad para que eso se logre, porque lo contrario pueden llegar propuestas, pueden llegar iniciativas muy bien elaboradas en lo escrito, pero ¿y quién decide qué se hace y qué no? Entonces, siento que al final tiene que venir de un movimiento social universitario amplio, estudiantes, profesores, trabajadores exigiendo cambios profundos, y con la recomposición del Consejo Superior Universitario. Definitivamente se tiene que lograr un consejo que esté acorde a las demandas del estudiantado y que le dé cuentas al estudiantado, porque lo que estamos viviendo ahorita es un CSU que hace lo que se le da la gana, sin ningún tipo de fiscalización, porque no se permite que las sesiones sean públicas, entonces los consejeros votan como quieren y no hay como esta cuestión de pesos y contrapesos. Hay mucha opacidad,
mucha manipulación de cómo votan los consejeros, un sistema totalmente obsoleto. Entonces eso tiene que cambiar y lamentablemente se ha visto que aunque se usen las vías institucionales para hacerlo, no les importa. Entonces creo que la clave está siempre que en la organización y en la rebeldía del estudiantado. Creo yo que en el estudiantado hay muchas esperanzas puestas y estando yo ahí también y habiendo sido parte de las dinámicas estudiantiles, es maravilloso cuando los estudiantes nos unimos y nos damos cuenta de que no somos 10, que somos cientos y miles, ¿por qué no decirlo? Y creo que no solo en universidad, sino a nivel de país se logran cosas muy importantes cuando se logra la articulación de una gran mayoría popular, ¿verdad? Porque para la misma recuperación de la AEU no hubiera sido posible si el desconocimiento lo entregan solo 10 personas. Llegaron cientos de personas. Entonces, ese respaldo que necesitamos para hacer más, dejar a un lado los egos, dejar a un lado las posturas personales, sino consensuar ampliamente las demandas colectivas, podría hacer que se nos escuche con más fuerza. Pero también hay que entender que la universidad está liderada por estructuras también criminales, entonces hay mucho miedo. No es fácil ir a intentar plantársele al poder, es de asumir muchos riesgos. Y lo vemos también cómo estaban atacando y criminalizando a los estudiantes en este año de las tomas, estudiantes denunciados en el MP porque se les estaba queriendo inculpar de daños a los patrimonios. Entonces el sistema está usando todos sus recursos para querer amedrentar al estudiantado. Pero por eso es importante que cada vez seamos más estudiantes, más docentes, más trabajadores o población en general ayudando y sumándose a esta causa colectiva. Fíjate que con Ventura platicábamos de los riesgos, ¿no? De que la gente tiene miedo de tomar riesgos políticos, pero muy fácilmente toman el riesgo de irse a bailar y a manejar y borrachos. O sea, toman cualquier otro tipo de riesgo estúpido, porque eso es lo que es, ¿verdad? Pero tienen miedo, o sea, y un riesgo estúpido que definitivamente implicaría la muerte también, pero lo toman. Pero no quieren comprometerse con riesgos que vale la pena tomar, como el hecho de apoyar los movimientos, de respaldar los movimientos, de hacer algo por su patria, por su país, por su universidad, por su pueblo, qué sé yo. Esos riesgos no los queremos tomar. Entonces, y me decía Luis, de cualquier cosa se puede morir uno, o sea, tomando un vaso de agua, tomando una cerveza, o sea, no sé, te caes de unas gradas por andar ebrio, qué sé yo, pero no queremos ese tipo de riesgos, ¿no? No queremos adoptar otro tipo de riesgos. Pues bueno, Lenina, de verdad qué gran gusto conversar contigo, saludarte de nuevo, ya varios años de no saludarnos. Sabes que siempre sos bienvenida en el Petén. Y como para que sepa la audiencia, tenemos un amigo que hace unos meses él y su esposa trajeron al mundo a una niña y lleva de nombre Lenina en honor a ti. Y gracias. Ya lo sabías, yo sé, ya te había dicho, sí. pero pues igual para que lo sepa ahí la audiencia y que nada, que mi compañero pues no te lo ha podido decir, pero lo hizo en tu honor, en reconocimiento al excelente trabajo que hicieron de tu secretariado, obviamente encabezado por ti, que fuiste la cara más visible, pero que como tú bien dijiste es un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, Lenina, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que podamos repetir conversación muy pronto. Gracias, Paco. Pues yo muy contenta de estar aquí en el podcast y de que toda la audiencia nos escuche. Y tal vez ya para finalizar solo quisiera retomar algo que mencionabas tú de los riesgos y de la juventud. Creo que el gran desafío al cual nos enfrentamos ahorita las juventudes, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, es que tenemos demasiado bombardeo de información en las redes sociales y también siguen como todas estas cuestiones de consumismo, de eso que tú mencionabas, como bueno, nos llama la atención más gastar nuestro dinero o irlo a perder en otras cosas que tal vez no tienen sentido.
y que al final yo creo que también es un derecho el ocio, definitivamente es un derecho divertirnos y jugar y pasarla bien y todo, pero también ser conscientes que vivimos en un país con muchas desigualdades. Entonces, salir de nuestra burbuja, salir de nuestros privilegios y decir, bueno, si yo tengo las posibilidades de acceder a la educación o tengo las posibilidades de tener un trabajo, entonces tengo mucho a mi favor, ¿por qué no encauzar eso también en organizarme? Entonces creo que ese es el mensaje que dejaría yo también a la audiencia, ¿verdad? Que no tengamos miedo en participar en política, que siempre hacemos política en todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día y que ya hemos cedido demasiados espacios a gente que no merece estar en los espacios, que políticos que no nos representan, que no viven la realidad día a día que nosotros vivimos y que pensemos que todo esto es por vivir mejor, como lo dirían en Colombia, ¿verdad? Vivir sabroso y vivir bonito. Entonces, si ahorita estamos pasándola mal porque todo nuestro sistema de justicia y el Estado de Guatemala está secuestrado por personas criminales o sin conciencia social, pues pensar que si nos organizamos en algún momento eso va a ser diferente. Entonces, eso a mí me motiva, como saber que el poder es del pueblo y que hasta la Constitución lo dice, ¿verdad? Que tenemos derecho a la rebeldía, a la rebelión también. Entonces, no creer tampoco que somos minoría. Al contrario, somos mayoría. En la población. Es solo que estamos adormecidos o a veces un poco inactivos, pero que pues es importante organizarnos y pues agradecerte a ti también porque siempre tuvimos las puertas abiertas en el CUDEP y creo que también estos lazos que se generaron a nivel regional, ¿verdad? No solo en la ciudad, también le dieron mayor proyección a la EU. Entonces, ahí siempre también gracias por la invitación y que el podcast siga creciendo también. Gracias. Muy amable, Lina. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias. De verdad, muchas gracias. Qué lindo tenerte acá. Entonces, amigos, recuerden que estamos en Facebook, YouTube y Spotify. Y pues que nada, que soy Paco Guzmán, Lenina García y este fue su podcast para comentar. Hasta la próxima. Adiós.